Hola, 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 sí. Hola, bueno, muchas gracias por asistir. Vamos a asistir a la charla de Luis García y Alberto Zaragoza, en la que nos van a hablar, bueno, aparte de sus experiencias y sus trayectorias profesionales, van a hablarnos del Yakuza, ¿verdad? Y bueno, por favor, vamos a darles un aplauso para que empiecen. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Museo del Videojuego en IBI. Muchas gracias por venir. Vamos a hacer una charla sobre la saga Yakuza y en especial sobre la última entrega, que sale a finales de febrero, Like a Dragon Ishin, que Luis aquí se ha encargado de traducir del japonés al español. No es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. Se ha encargado la traducción la empresa Shinyuden, que es Shinyuden, para la que exactamente. yo Se ha encargado Shinyuden, eso es. Ahora luego hablaremos en detalle de estas cosas. Se ha encargado de Shinyuden, la empresa que maneja Luis. Y bueno, soy Alberto Zaragoza, soy periodista, me dedico también al mundo del videojuego. Me podéis leer en medios como Medistation. Y él es Luis García Navarro, traductor, tiene una empresa de videojuegos que se llama Shinyuden, que se dedica a la localización, también al desarrollo, y tiene una trayectoria amplísima en Japón. Ha trabajado en empresas como Square Enix, traduciendo Final Fantasies, y en última instancia, por ejemplo, ha ayudado en localizaciones como la de Kimetsu no Yaiba, la serie de animación, o el juego que está aquí, que es Like a Dragon Ishin, una saga ya de largo recorrido en Japón, son casi 20 años, y bueno, vamos a tratar de darla a conocer, y si no la conocéis o habéis jugado, que os animéis a hacerlo, no solo la última entrega, sino a todas, que aquí tenéis prácticamente todas las que han salido a lo largo de los años. Así que, Luis, te quería preguntar antes que nada, ¿qué significa Yakuza para ti? Que ahora mismo es Like a Dragon, luego explicaremos por qué ese nuevo nombre, pero ¿qué significa para ti la saga Yakuza? Vale, la saga Yakuza tiene la particularidad que en Japón fue el último reducto de los videojuegos japoneses cuando se estaba comentando ya por el año 2013-2014 que la industria japonesa estaba muerta, que los americanos estaban comiendo la tostada a los japoneses, que los japoneses no sabían hacer videojuegos. Entonces, yo sabía que existía por ahí algún RPG todavía muy particular que no se había dado a conocer en Occidente, rastreando, ¿no?, para defender un poco la industria japonesa, puesto que yo resido allí de manera habitual, yo vivo en Tokio. Yo quería de alguna manera poner sobre la palestra que no, que estaba vivo el videojuego japonés. Y empecé a jugar a estos juegos pues por curiosidad, a ver qué tal estaban. Pues resultó que me engancharon tanto que yo era capaz de levantarme a las 6 de la mañana para jugar durante horas antes de ir a trabajar de manera, ¿no?, habitual, ya, ¿no?, pautada. Fue algo inesperado completamente. Y hasta el punto, ¿no?, que con el tiempo intenté de alguna manera que estos juegos volvieran a traducirse al español, porque me comentabas antes que el primero llegó en su día traducido a PlayStation 2, luego las bajas ventas habían hecho que llegaran directamente en inglés y con el tiempo fueron ganando en fuerza precisamente a raíz de que saliera gente como yo que los reivindicaba, ¿no? Entonces fue un juego que a mí también me devolvió en cierta manera la fe en la industria y me animó muchísimo a trabajar como localizador de videojuegos. Hoy vamos a hablar sobre todo de la última entrega, que es de la que finalmente, tras muchos años yo intentándolo, he podido estar involucrado de manera profesional. Bueno, yo voy a contar mi experiencia desde España como fan del videojuego. Siempre me ha encantado leer prensa, tener esas revistas en una época en la que no estaba tan de moda como a día de hoy y en la que prácticamente eras el friki, ¿no?, del colegio cuando hablabas de videojuegos o cuando veías todo eso. Y yo me compré Yakuza de salida y es algo que prácticamente he hecho desde el inicio. Este juego sale, si no me equivoco, en 2005, es la primera entrega. Fue una apuesta de Sega muy importante, salió traducido al español, pero tuvo muy pocas ventas, muy pocas ventas. Y a raíz de eso, los siguientes juegos nos han llegado solo en inglés hasta 2018, que llega Judgment, y a partir de ahí ya todo lo que ha salido ha sido en español. O sea, contando Ishin, de todos los juegos que veis aquí, solo falta uno, que luego lo explicaremos. En español solo hay 5 y uno es el que vamos a hablar, que sale a finales de febrero. Por lo tanto, es una saga de enorme popularidad en Japón. Se llama Ryuga Gotoku, que creo que significa literalmente Like a Dragon, ¿no? Sí. Que es el nombre que le han puesto nuevo.
Y aquí ha sido muy de nicho, realmente, pese a que son juegos muy divertidos, con una historia interesantísima, son culebrones a la japonesa, de yakuza, de mafia, y que poquito a poco pues han creado una fanbase muy importante por su jugabilidad, su dinamismo, y como digo, comenzó en PlayStation 2, ya ha pasado por 3, por 4, por 5, por sistemas como PSP, y si te parece, Luis, avanzamos, hablamos un poquito de la saga. Ese es el creador, que es... Como ves, es un tipo bastante peculiar, Toshihiro Nagoshi. Tú lo conoces. Luis tiene una trilogía de libros que se llama Sensei, de la editorial Héroes de Papel, en el cual, bajo mi opinión, son de los libros de videojuegos más impresionantes que existen en español. Porque le he pagado para que diga esto, le he pagado. Exacto, habla directamente con grandes creativos. Por ejemplo, habla con él, con Toshihiro Nagoshi, habla con Hironobu Sakaguchi, que es el creador de Final Fantasy, habla con el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, y muchas figuras más en primera persona. Y bueno, tuvo una entrevista con Nagoshi, que Luis, él crea la saga Yakuza. Sí, explicamos. Y tiene mucha vinculación, ¿verdad?, con Shenmue, que es otro videojuego histórico, sí, y con Yu Suzuki, que es una figura que mismamente en el Museo del Videojuego hay varias máquinas para disfrutar de la obra de Suzuki. Sí, Yu Suzuki es uno de los padres del arcade en Sega, fue el director de AM2, ¿no? Uno de los sí, departamentos de desarrollo internos de Sega más importantes de aquella época. Aquí tenéis el OutRun, por ejemplo, es una maravilla de la conducción que a día de hoy todavía pues da mucho juego. Afterburner fue otro de sus juegos. El Hang-On, el típico la primera máquina que tuvo una moto en la que podías tú subirte y manejarla. Eran arcades que aportaban una experiencia. No era simplemente toquetear botones. Tú podías realmente subirte a un vehículo y eran máquinas dedicadas, ¿no?, para ese producto en concreto, que luego ya con el tiempo, con cambiar de placa, en las máquinas clónicas lo tenías hecho, pero en su día eran máquinas específicas. Bueno, pues de ese departamento sale este hombre, el de la derecha, no el de 3D, el digital, el Yuzuki, el Nagoshi se llama, Toshihiro. Este señor era un discípulo de Yu Suzuki. Yu Suzuki con el tiempo ganó mucho peso en Sega, se convirtió en el creador más respetado dentro del grupo de desarrolladores de la empresa, hasta el punto de que le dieron un presupuesto prácticamente infinito para que hiciera el juego que él quisiera. Ese juego es Shenmue, es el primer juego de mundo abierto, se puede decir, ¿verdad? En 3D yo creo 3D, que sí, de los bueno, quitando Daggerfall, alguno del Elder Scrolls, ¿no? Sí, quizá, pero... Es delicado decir siempre sí, el primero de tal... Juego japonés seguro, de mundo pero abierto en Japón, 3D seguro. Así fue. Y hablaba de la historia de un chico que asesina a su padre y se dedica a visitar por el pueblo Yokosuka, donde habían tenido lugar los crímenes, al asesino. Este juego, claro, costó tantísimo dinero que nunca recuperó los costes de producción. Llegó a haber un segundo, pero ya un poco no por intentar salvar los muebles y ver si la cosa funcionaba, pero sí, la saga acabó totalmente defenestrada y olvidada. Con el tiempo, gente que había sido parte de ese equipo de desarrollo, entre ellos Toshihiro Nagoshi, dijeron, oye, ¿y si hacemos un juego reutilizando lo que funcionaba de este, pero a menor escala, y para la PlayStation 2? Sí, y con mucha más acción. Con mucha más acción y con el dinero de Sony. Sí, exactamente. Para hacerlo exclusivo. Sony, claro. Que se dice, Luis, Shenmue fue un poco una de las razones por las que Sega desapareció como creador de hardware, sí, creador de consolas. O sea, sí, que al final también hay que ver Yakuza como una bonita historia, ¿no?, de resurgimiento un poco. Y de redención también. Y sí, Sega ha ido a más desde entonces. O sea, Sega ahora mismo, entre lo que tiene más Atlus, que también pertenece a ella, sí, está en un momento impresionante. Sí, y Nagoshi es uno de los grandes artífices de eso mismo. Claro, es curioso porque Yu Suzuki levanta a Sega y la hunde. Y luego, al tener ellos que retirarse del mercado de las consolas, se dedican a producir únicamente videojuegos para la competencia, en este caso Sony. Y Sega finalmente consigue aguantar durante tantos años viva precisamente por la saga Yakuza. A día de hoy también se puede decir que es la que más beneficios aporta a la empresa en general. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya lo comentaremos luego, pero Nagoshi ha abandonado también finalmente Sega, se ha ido a una empresa china. El hombre, sí, que veis aquí digital, Kazuma Kiryu, es el protagonista de todos los juegos hasta la última entrega, hasta la séptima, lo cual también ya se ha apartado de la saga. Pero ellos son, digamos, los fundadores. En el aspecto digital, el protagonista de los juegos, Kazuma Kiryu, y en el aspecto, sí, creativo, Toshihiro Nagoshi. Sí, que por cierto, la saga nace, se cuenta, ¿no? Nagoshi estaba en un bar del Distrito Rojo de Tokio, ¿no? Kabukicho, que en el juego se llama Kamurocho, pero está inspirado, ¿no?, en Kabukicho. Yo no he estado en Tokio, Luis evidentemente sí, pero es prácticamente idéntico. Hay muchas zonas, ¿no?, que son idénticas, y él se iba a tomar copas con sus empleados allí, es un personaje bastante excéntrico, muy conocido en esa zona, y se le ocurre la idea
en base a esas charlas, al estar ahí en el Barrio Rojo, que es un sitio pues no tan habitual, yo imagino, de estar, pues acaba creándose Yakuza en torno a esa ambientación. Claro, y el mapeado que vemos en el videojuego de Kamurocho es prácticamente copiado al milímetro del mapa real. Entonces se puede dar el caso de tú visitar Tokio, ir a Kabukicho, recordar alguna calle que aparezca en el juego y efectivamente está ahí tal y como la viste en el videojuego prácticamente. Sí. Y entonces vamos a hacer un repaso rápido a los 2 o 3 juegos que han salido en la saga. Los voy enseñando por encima. Es una saga muy corta, ¿no? Es una saga corta. Parece que no tiene tantos años, pero ya son casi 20, ¿no? El tiempo pasa y ni te enteras. Bueno, está el primer Yakuza, ya lo he enseñado. Luego está la segunda entrega, tiene uno de los villanos más emblemáticos y especiales de toda la saga, fue la última ya en consolas de 128 bits, y luego tiene 2 remakes que son la puerta de inicio que recomendaremos. Luego salió en Japón, este es un juego que nunca salió de Japón, va a ser junto a los de PSP los únicos que no salieron del país de origen, y Ishin renace mucho de este, que es Yakuza Kenzan, que se inspira en el Japón Edo, en el año 1600 y emplea una figura histórica como es Miyamoto Musashi. Y luego hablaremos un poquito de él quizá cuando hablemos de Ishin porque tiene mucho que ver. Luego ya viene Yakuza 3, 4 y el 5 no salió físico en España, salió solo digital, pero si alguien lo quiere lo tiene en esta edición que es la Remaster Collection, que vienen todas las entregas y te viene ahí la caja del 5. Luego de por medio tenemos estos de PSP que se llaman los Kurohyo, hay 2 y son beaten up puros al estilo Cadillacs and Dinosaurs, Street of Rage, Final Fight. Son juegos beaten up con aspecto muy cómic, muy divertidos. Luego está Yakuza Dead Souls, es un juego troll de zombies, gore, cómico en base a lo que es la saga y con una jugabilidad muy arcade. Y aquí ya vamos a lo que es, Luis, la evolución de la saga, lo que es a día de hoy, ¿no? El siguiente paso que empieza con Yakuza 0, que es una precuela del 1, para muchos es el mejor juego de toda la saga Yakuza, es una buena puerta de entrada, está en PlayStation 4, lo tenéis en PC también, y luego están los remakes del 1 y el 2, que es Yakuza Kiwami, está Yakuza Kiwami 2, que son de las 2 primeras entregas de PlayStation 2, luego está Yakuza 6, que es la última entrega con Kazuma Kiryu, con el protagonista del inicio de todo. Luego esta es una rareza, es de Ryuga Gotoki Studio, es de Hokuto no Ken, del Puño de la Estrella del Norte. Es la misma jugabilidad, el mismo estilo, pero con una mítica serie de manga y anime. Y luego tenéis los spin-off, que aquí volvió la saga al español, por fin, es Judgment, y aquí en vez de manejar a un Yakuza, manejas a un policía. Manejas, un detective. Manejas a un detective y lo podéis disfrutar en español, junto a la segunda entrega, que es el último que salió en España. Salió el año pasado, 2022, que es Lost Judgment. Y ya por último, aquí cambia todo, es Like a Dragon, Yakuza 7, y es un JRPG por turnos al estilo Final Fantasy, y tras este ya vendría Ishin, y lo que está por venir, que este año vamos a tener además 2 juegos, así que... Este año llegaría un capítulo que sirve de puente entre la saga entre 6 y el 7, los últimos numerados. Gaiden. Y luego ya viene el 8, que es supuestamente también el regreso del protagonista tradicional combinado con el nuevo. Sí, y si alguien quiere jugar, yo recomiendo empezar por 0 y luego los Kiwami. Sí, para los que no habéis vais directos, que son posiblemente de lo mejorcito que hay, realmente. Claro, hay que entender también el Yakuza 0, el 1 y el 2 como una trilogía donde la continuidad es perfecta, se puede decir. Entonces, si se entiende como el Señor de los Anillos, que está dividido en 3 entregas, no, y que en realidad forman una única historia, más allá de el 0 es mejor que el 1 que el 2, se puede disfrutar muchísimo más de estos juegos. Sí, bueno, está el Street of Kamurocho, que lo veo ahí, que eso fue una rareza. En el 60 aniversario de Sega regalaron varios juegos en Steam. Se pudieron activar durante unos días y el que tiene los tiene ahí. Y es básicamente el Street of Rage de Mega Drive con los personajes de la saga Yakuza. Y es nada, un minijuego bastante divertido para jugar. Si alguno de vosotros tiene una pregunta, que no duden en levantar la mano en cualquier momento de la charla y ya está, y respondemos. Sí, si quieres hablamos también ahora un poco por encima de lo que está sucediendo con la saga. Ya hemos comentado que hay 2 juegos, aparte del Ishin, que se presenta hoy y que tienen que salir en los próximos meses. El primero sería este
este Gaiden, esta historia paralela, y luego más adelante el capítulo numerado ya el año que viene que combina los personajes principales de la saga hasta el momento. Me gustaría también hablar un poco así por encima de por qué ha cambiado de nombre, ¿no? Eso es. Es para el relanzamiento internacional con el nuevo estilo de juego. Al acabar la saga de Kazuma Kiryu, los juegos eran conocidos como Yakuza, ahora se llaman Like a Dragon porque incorporan un personaje nuevo y un estilo de juego también bastante distinto. Antes eran action RPGs, era de avanzar y combinar distintos tipos de juego, pero siempre de manera física, sin menús. Más beat'em up, ¿no? Más beat'em up, sí. Y ahora ya son juegos que van por turnos, efectivamente con comandos, y quieren de alguna manera rendir homenaje a los Dragon Quest, pero sí, actuales. es muy Dragon Quest, exactamente, es muy clásico. Han dividido muy bien la saga, porque la saga principal la han manejado en rol por turnos, y si quieres la acción de toda la vida, están los Judgment. Sí. Básicamente, ¿no? Están los Judgment que teníamos aquí. Claro. Y nada, ya hemos comentado que el director, el que creó la saga, ya abandonó Sega. Ahora ha cedido poderes a otros creadores. Aquí los tenemos, todos también, ¿no? Estilo yakuceros, con sus trajes y sus poses. Bueno, esa es un poco la historia, ¿no? Del Ryuga Gotoku Studio. Empieza Nagoshi se ha marchado a NetEase, que es una compañía china de muchísimo dinero. Ha fundado el Nagoshi Studio. Se ha llevado a pesos muy gordos que estaban con él en el Ryuga Gotoku desde los inicios de la saga Yakuza, pero Sega y Ryuga Gotoku Studio venden que más allá de las individualidades está la unidad, está el estudio, pero pese a todo, aquí hay gente como Masayoshi Yokoyama, que es el director, que lleva desde el primer juego, pero luego el siguiente, más viejo que hay ahora, Luis, entró ya en el segundo. Ah, pues no está nada mal tampoco. Fíjate, no está nada mal, pero bueno, los pesos pesados, los que estuvieron en inicio, sí que la mayoría se han marchado con Nagoshi. Pero han retenido talento dentro de Pero han retenido talento que sí que estaba desde los 128 bits. Y bueno, yo creo que está en buenas manos. Y lo bueno es que el cambio de rumbo es tan grande a nivel jugable que también tiene sentido, ¿no? Explorar nuevas vías y Sega también trata de buscar nuevas figuras, nuevos creativos de renombre. Claro. Y bueno, para debutar con el Ryuga Gotoku Studio está entonces el Leasing, que es el remake de un juego original 2014, que tampoco tenemos aquí. Es el único que nos falta en realidad. Es el único que falta. Porque es exclusivo de Japón también. Es exclusivo. Ahora llega por fin a Occidente. Salió con PlayStation 4 de lanzamiento, prácticamente en Japón. Y hay bastantes diferencias con el que va a salir, ahora lo comentaremos. Es un remake bastante cambiado. Y Luis, si nos quieres hablar un poco de la localización y cómo ha sido todo ese proceso. Sí, podemos hablar. Traerlo, ¿no? Bueno, acabaremos hablando de eso, efectivamente, pero para que la gente vea un poco. Sí, las diferencias, ¿no? Las diferencias o lo que es un juego como este con samuráis, ¿no? O sea, combinas yakuzas con samuráis. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo lo digieres? ¿Qué leches es este juego, no? Se puede decir. Pues básicamente lo que hizo Sega en su día fue recuperar el casting de los protagonistas de la saga principal y darles una historia en el Japón feudal. En este caso estamos hablando ya de los finales, el final de la era Tokugawa, o era Edo también se llamaba, principio de la era de Meiji, como Japón estaba inmerso en un periodo de guerras civiles, de revoluciones, y estos, los Yakuza de la saga principal, aquí forman un grupo llamado el Shinsengumi, que se dedican a proteger el Japón tradicional. Eso es que el Shinsengumi fue una especie de policía que existió durante no mucho tiempo, pero fue una década más o menos en Japón. Sale en Rurouni Kenshin, creo que está el Shinsengumi también, ¿no? Sale en muchas series, ¿verdad? Claro. Y bueno, básicamente son las skins, digamos, que el aspecto gráfico de los personajes habituales de la saga, de Kiryu, de Goro Majima, pero son personajes históricos, interpretan a personajes históricos y es una historia que tiene bastante valor histórico, ¿no? Dentro de lo que es el Japón. O sea, tú ves las caras de los personajes tradicionales de la saga, pero no son ellos. Solo que es para que la gente se sienta más vinculada, ¿no? y tenga más cariño de lo que está viendo. Pero tienen otros nombres. Es más, ¿cómo se llama el protagonista de Ishin, Luis? El de Ishin es Sakamoto Ryoma. Ryoba, que es un samurái histórico, ¿no? Es una figura muy importante en la historia de Japón. Sí, es el samurái que básicamente abrió Japón al extranjero, se puede decir. El que importó las armas. Esto es importante comentarlo porque en este videojuego de samuráis hay armas de fuego y es uno de los estilos de lucha que tiene el protagonista. Sí. Tendrá 3 en principio, el ataque puño con puño, el ataque con katanas, que puede combinarlo con 2, y luego, para la gente que quiera ir más directo al grano, pues puedes disparar a todo el mundo y avanzar rápido en la historia. Eso, como comentaba, es una de estas características de este remake. Luego vienen las clásicas, ¿no? Una interfaz también adaptada a los tiempos que corren y que recupera muchos aspectos de Like a Dragon, de la 7ª entrega de los Yakuza.
has comentado también que había algún pequeño cambio en el reparto porque utilizan... Hay cambios en el reparto, o sea, en el original del 2014 los personajes que usan son de entre el Yakuza 2 y el 5, y aquí han cogido del 0 y el 7. Vale. Que son un poquito los modernos, como hemos dicho. La era moderna, pues dicen, pues para la gente que actualmente va a conocer más, los va a tener mucho más reconocibles. Cambiamos ese reparto, metemos más personajes, cambios en la jugabilidad, o sea, si leéis aquí es un remake con bastantes añadidos. La interfaz ha mejorado, es mucho más jugable, mucho más intuitiva, hay nuevos jefes, mejoran el sistema de crafteo, o sea, hay muchísimos cambios. No es el juego de 2014 per se. Sí, han aprovechado, ¿no?, para obviamente incluir contenido, más allá de actualizarlo gráficamente. Y bueno, una de las cosas más importantes también del juego en sí mismo es la localización, ¿no?, que llegue en castellano, un juego que en principio no tenía ni que haber salido en Occidente, ¿no? Porque como estamos hablando, es un juego que es un spin-off de la saga, que no tuvo tampoco unas ventas espectaculares allí en Japón, pero que debido a que últimamente con Ghost of Tsushima y otros juegos de estilo samurai, ahora hay como un resurgir, ¿no?, del interés por el Japón clásico, el Japón samurai, en Sega se animaron y dijeron que, bueno, que en principio pensaban que era un buen momento para lanzarlo y a su vez querían darlo como un homenaje a los fans de la saga, ¿no? Toda la gente que ha estado jugando a los videojuegos durante tantos años y que se preguntaban por este título en concreto y por el Kenzan, pues decirles, mira, vamos a daros el más actual como regalo por vuestra paciencia, ¿no? Y aprovechando y haciendo la traducción multidioma para los idiomas europeos. El proyecto en sí mismo ha durado un año, la localización del juego, un año entero. Medio año se ha dedicado exclusivamente a hacer la traducción de los archivos que tenía el juego, que eran más de 1000, era una burrada. ¿Cuántas son las jornadas de trabajo que tenéis? Las jornadas de trabajo eran habitualmente las habituales de mínimo 8 horas, ha llegado a haber de 12. Contrarreloj porque son 600.000 palabras, creo. ¿Y llegas justo a la fecha, a las deadlines? ¿Llegáis justos, Luis? Llegábamos justísimos, con lo cual obviamente hubo un periodo de otro medio año. El primer medio año es de localización pura y dura, el segundo medio año es ya de revisión, adaptación, de pulir todo aquello y de hacer el control de calidad con un testeo ya viendo el juego en pantalla, porque nosotros traducíamos a ciegas, nos llegaban los archivos sin saber qué parte del juego estábamos traduciendo, quién hablaba, cosas así. Entonces luego es necesario que se emplee durante meses y meses mucho tiempo para llegar a adaptar el juego como se ve en pantalla, que todo tenga el sentido. ¿Qué es lo más difícil de traducir un juego? Pues precisamente, sobre todo del japonés al español. Claro, la falta de contexto, porque en muchas ocasiones vas a ver frases que pueden significar una cosa completamente distinta dependiendo de en qué momento del juego se hayan dicho. Claro, y aquí imagino que a veces se usará un japonés histórico, ¿no? Y o sea, encima, que a veces verás palabras claro, como si se hablara en castellano antiguo. Sí, sí, sí. Hay que decir también que en realidad el encargo de Sega era ceñirse al inglés, porque mucha gente juega con las voces en inglés. Entonces, que no desentonara demasiado con lo que tú estás escuchando con las voces. El juego no está doblado al castellano, obviamente, eso hubiera significado un coste extra que ya era inasumible, pero claro, para que no desentonara, nosotros teníamos que estar en todo momento viendo el inglés, traduciendo el inglés, y si había alguna incoherencia con el japonés, avisando a Sega para que los traductores americanos reescribieran el texto. Entonces contaron con eso, con que el equipo de localización, a pesar de traducir del inglés, supiera japonés para informar de ese tipo de pequeños problemas que pasa cuando estás traduciendo a toda leche, ¿no? Tantísimas palabras en tan poco tiempo. Se contó con Keywords, que es una agencia de localización también que se ha encargado tradicionalmente de la saga Yakuza, pero en este caso solo para el testeo, porque tiene un equipo ya que está bastante acostumbrado a trabajar con los glosarios, ¿no?, y con la terminología de los personajes de todo este universo que es infinito. Y bueno, el proceso fue bastante tedioso porque cuando acababas de traducir ciertos archivos y pensabas que ya estaba hecho, te los devolvían y te decían, espera, es que el inglés ha reescrito esto. O sea, lo ha reinterpretado aquí y allá. Había que revisarlo una vez más, había que volvérselo a leer. Y por eso también se dispararon las horas de trabajo. La gente acabó loca, comparando archivos, ¿no?, el previo con el siguiente. Entonces, en ese caso fue bastante pesado. Y a mí personalmente digamos que me tocó un poco la moral, porque es un juego que ya existe, ¿no? Quiero decir, ya está hecho. No es un desarrollo simultáneo de un juego que se está haciendo ahora en Japón, completamente nuevo, y tenemos que ver qué líneas de texto ha escrito el equipo de desarrollo. No, este juego está acabado, tú estás respetando ya, digamos, el material original que ya conoces, pero aún así esta gente no trabajó como si fuera un desarrollo simultáneo completamente. En parte yo creo por los añadidos que tuvo el juego.
tú llevas traduciendo casi 20 años videojuegos. ¿Este es el más difícil que te ha tocado traducir? Este ha sido el más duro de todos, efectivamente. Yo sé que tú has hecho Ogre Tactics, que eso ha tenido que ser un dolor de cabeza tremendo, Sí, pero este ha sido el más duro aún. Claro, con Square Enix, cuando trabajas con otras empresas japonesas, te dan el videojuego ya también. Tú Sí. puedes verlo, puedes Sí. saber más o menos qué está sucediendo y hacer esas traducciones. Te da mucho más tiempo también. Sí. Y trabajas con mucha más calma. Esto era contrarreloj completamente para llegar a las fechas de entrega. Y precisamente eso, con falta Sí. de contexto y trabajando no solo ya en el español, que yo ni traduje el juego, yo tuve que encargarme de coordinar a la gente, a los traductores. Yo no tenía tiempo físico de ponerme a traducir el juego. Mi labor era asegurarme de que todo el mundo entendía los archivos que les había llegado, que estábamos todos a la par más o menos, Ostras. a niveles de producción. Claro. Y que llegábamos a los plazos que nos exigía Claro, Sega. claro. Entonces, claro, fue estresante para mí. Cuando traduces un juego lo puedes disfrutar más o menos, pero cuando estás ya haciendo labores únicamente de gestión, Con tanto Es otro personaje, tema. tanto objeto, ¿verdad? Claro, y con tanta actualización. Cualquier comentario random de un NPC, Claro. todo, absolutamente todo. sí, sí. Entonces, pues esta diapositiva más o menos comenta lo que os iba comentando, que en realidad lo de Project Management en capas significa que había una directora de localización en Sega con la que tú tenías reuniones y que te explicaba, mira, para esta semana tenemos estos archivos que constan de tal, te los desglosaba, tú eso se lo tenías que comunicar a otros project managers de cada idioma y estos project managers de cada idioma se lo comunicaba a los traductores. Los traductores tenían a su vez un lead translator, que es el que más o menos canalizaba la información. La típica estructura está loca, el teléfono loco, ¿no? También que se pierde información por el Sega camino. Japón o Sega América? Vale, esto es buena pregunta. Esto es un esfuerzo de Sega América. En Sega Japón se desentiende mucho de labores de localización y Sega de América es la que se encarga de hacer las traducciones para Sí. todos los idiomas y tener las O sea, listas. que se lo debemos a ellos. En realidad Sega sí, América. es Sega América. Sega Japón solo sirve para el mercado local. Bueno, si esto vende, vendrán los que faltan por llegar. Así que Efectivamente. prepárate para el Kenzan, como se dé. El Kenzan sería el último que no ha salido jamás. Y los de PSP. Y los de PSP que ya han quedado demasiado obsoletos. Igual los meten de minijuego en algún Yakuza pero futuro, no me pero es extrañaría. posible que sea un extra, claro. Sí, sí, no me extrañaría nada. Tendría sentido, la verdad. Y desde Sega siempre decían eso, ¿no? Decían que en realidad este juego era como un regalo para los fans y para todos los aficionados a los RPGs japoneses. Y también han metido más canciones de karaoke, por ejemplo. Una de las señas de identidad de los Yakuza es que hay un minijuego de karaoke que tiene sentido dentro del ambiente del barrio rojo japonés, pero aquí, En esa época poco. en esta sentido época tiene el está karaoke, adaptado. ¿no? Vamos. Claro, es Siglo otro tipo de. XVIII ya me dirás tú, el karaoke que habría, ¿no? Sí, pero hay también minijuegos de cortesanas y Siglo cosas así. XIX. Sí. Hay juegos a lo mejor que es una lucha de a ver quién bebe más alcohol con una mujer, ¿no? Es un minijuego. Recreativa sí que no hay, ¿verdad? En este. Recreativas no tendría sentido histórico. Una pena. Pero no se ha llegado a hacer, ¿no? Y ya está, el juego sale a la venta el 23 de febrero, en nada, en un par de semanitas, sale para todas las plataformas. Si os ha interesado lo que os hemos contado hoy y decidís, no tiene por qué ser este juego tampoco, sino cualquier juego que se haya editado en España y en español de Yakuza, estaréis aportando para que puedan salir más títulos en castellano y que podamos volver aquí a daros la chapa también. Así que muchas gracias por haber aguantado. Pregunta al respecto del videojuego y demás. Yo la verdad es que me gustaría preguntarle a Luis si ha tenido la ocasión de conocer a alguien de parte del equipo de desarrollo de algún Yakuza. Sí. Yo soy, por desgracia, la viuda negra de esta gente, porque cada vez que los conozco abandonan el equipo de desarrollo, ¿sabes? Me pasó con Final Fantasy, conocí al creador de Final Fantasy, yo ilusionado de vamos a trabajar juntos, le decía. No, yo ya me he ido, yo ya estoy ahora con Microsoft. En el caso del director de los Yakuza, Toshihiro Nagoshi, yo lo conocí haciendo las entrevistas para Sensei, me explicó toda la vida y milagros de la saga Yakuza y al poco tiempo anunció que NetEase, una empresa china, había comprado, digamos, la tecnología y el equipo de desarrollo para ellos hacer juegos similares. Entonces abandonó Sega, una lástima, pero bueno, en el trato con él sorprendía que a pesar de tener una pinta de Yakuza, él se había metido dentro del personaje también. Aún le diste algo más de esperanza de vida a Nagoshi, ¿eh? Puede ser. Pero no, que era un tío muy cercano, era un tío además que él se desvivía por contar, ¿no? La historia de la saga y todo lo que había significado para él y para Sega, que en parte lo que hemos dicho es eso, que Sega está viva
en mayor parte por esta Por franquicia. Nagoshi, sí. Y por Nagoshi. Yo creo que la ha levantado él, Sega prácticamente. Sí. Es curioso, Nagoshi también es el creativo que estuvo detrás de Sega Rally. No, perdón, de Daytona. Daytona USA. Los Daytona USA. Él hizo los primeros Daytona y luego ya pasó de la división arcade a la división doméstica con los juegos de Yakuza. Y este es el que he conocido. ¿Alguna otra preguntilla por ahí? A ver, con lo que sería el lanzamiento de este juego sí que van a hacer el cambio en los personajes, cambio de carácter, pero a nivel de lo que es, por ejemplo, ya dentro de la historia, eran personajes que tenían unas formas de hablar muy marcadas, algunos con sus acentos. ¿Todo esto también se ha cambiado para adaptar a esa época medieval? ¿También lo complicaron así o los han respetado de cómo eran en el Yakuza tradicional? ¿Te refieres a los dejes? Serían los protagonistas, en este caso, sobre todo. Sí, no, de hecho incidían bastante en que teníamos que respetar. Era complicado, porque por un lado era la manera de hablar que tenía cada personaje en sí, el idiolecto de los protagonistas, combinado con el lenguaje arcaico que existía en aquella época. Entonces muchas veces se forzaba de manera cómica, porque el juego al final es humorístico, hacer ese tipo de frases que sonaran un poco más rancias y que a su vez respetaran la manera de hablar de Kiryu Kazuma, por ejemplo, el protagonista. Y luego el Goro Majima, que es de Osaka originalmente, él habla muy yakucero, pero súmale además Marcando el mucho las dialecto, R's, ¿no? El gorra. claro. Y luego que suene también como alguien de aquella época. Entonces fue un combinado, imagínate, un cóctel explosivo, muy complicado de mantener. Sí. ¿Alguna otra preguntilla? Yo tengo una pregunta, pero porque le voy a sacar partido a esta pregunta. A ver, en el museo el juego evidentemente es arcade, aunque tenemos consolas, tenemos todo tipo de videojuegos, ¿no? Claro, una saga de tanta historia como el videojuego Yakuza es difícil poderla poner para que los visitantes disfruten solo un rato, ¿no? Entonces la pregunta es, en toda la saga, ¿hay algún minijuego que pudiéramos localizar, dejar la partida grabada en algún sitio para que los visitantes cuando llegaran a una zona pudieran decir, oye, voy a matar este jefe o voy a luchar contra este personaje, para que de esa forma grabáramos la partida en ese punto y la gente pudiera disfrutar del Yakuza en una partida de 5 o 10 minutos, claro, en un modo semi-arcade, ¿no? ¿Qué podríamos pensar? ¿Es difícil? ¿Hay algún jefe que se pueda derrotar, aunque fuera en combate por turnos, ¿no? El karaoke. Se han hecho memes sobre ello. Seguro que algo lo ve en internet y enseguida decir, ostras, yo esto lo he visto. El karaoke. Hay un karaoke que es rítmico, es como un juego rítmico. Son juegos musicales. Es un juego musical rítmico. Yo creo que eso tiene un espíritu bastante arcade. Es un juego con un espíritu arcade tremendo. Al final, como digo, renace un poco de Yu Suzuki, de Space Harrier, Super Hang-On, Daytona USA. Y es habitual en la saga tener siempre recreativas con esos juegos antiguos de Sega, pasando por todas las épocas. O sea, al final han estado hasta los Virtua Fighter, que ya en los últimos te ponían hasta el Virtua Fighter 4, que sale ya en consolas modernas. Bueno, sí, en PlayStation 2, 360 prácticamente. Así que sí, tiene mucho toque arcade y yo creo que si pusiera sería el juego del karaoke, sobre todo. Sí, como curiosidad también yo te diría que dentro de los Yakuza, del barrio de la Yakuza, están emulados los salones recreativos de Sega, tal cual. Entonces se puede dejar el mando con el personaje ya dentro del salón recreativo y tú te puedes sentar en esas máquinas y jugar emulaciones muy bien hechas por el equipo de Sega de las placas que están aquí. Y tienes los clásicos de AM2. Bueno, es que las emulaciones las ha hecho M2. M2. Sí, los que están haciendo los shooters los que ahora. están haciendo Toplan. O Toplan, sea, ¿no? M2, que también ha hecho la Mega Drive Mini, por ejemplo, la ha hecho M2. Sí. Es la que ha hecho todo, o sea, que son conversiones perfectas. Claro. Son fidedignas a la placa original de una forma brutal. Han trabajado sobre la placa original. Todos los juegos arcade que hay dentro del juego. Mira, aparte, este que es Dead Souls es también muy estilo arcade. Viene de un juego que se llama The Club, que es también de Sega, que es muy arcade, y este es un juego muy arcade dentro de la saga. Con lo cual los podría encajar, o los de PSP son como los Final Fight, son beat'em up. Entonces también son juegos que podrían, un ratillo, podrían tener su encaje para partidas rápidas y divertidas. Hay muchas opciones en realidad, ¿eh? Pensando y hablando del tema van saliendo ideas. Sí. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias por haber asistido y nada, un aplauso más, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.